Hola, vemos en este vídeo cómo restaurar una copia de seguridad con Xcloner cuando sucede que realizamos copias habitualmente con este plugin en WordPress y por la razón que sea hemos perdido el acceso al dashboard. Cuando digo hemos perdido me refiero a que tenemos un error 500 en WP Admin o WP Login PHP y no podemos acceder al dashboard, o sí podemos acceder al dashboard pero tenemos muchas funcionalidades con errores, con problemas, porque hemos eliminado una carpeta, porque hemos por FTP, por error, borrado carpetas de la instalación de WordPress y entonces, bueno, presenta errores, o sencillamente hemos editado el archivo functions.php para hacer cambios, insertar códigos para algunas funcionalidades adicionales y hemos dejado el sitio con un error 500 y no sabemos cómo volver a un estado anterior sabiendo que tenemos una copia de seguridad realizada con Xcloner. Es importante tener en cuenta que este vídeo ilustra cómo recuperar una copia de seguridad con Xcloner o realizada con Xcloner, recuperarla con Xcloner y de forma relativamente rápida, es decir, que en menos de 5 o 10 minutos un sitio que tenemos con un error 500 o errores varios, pase a estar de nuevo operativo gracias a esa copia de seguridad. De ahí la importancia que subrayamos siempre de tener una política de copias de seguridad. Es importante, al margen de las copias de seguridad que realice el hosting en el que os alojéis, llevar vosotros a cabo una política propia de copias de seguridad diarias, semanales, mensuales o cada vez que vayáis a realizar cambios importantes, instalación de nuevos plugins, cambios en la plantilla o en el tema, etcétera, etcétera, cambios en estilos. Realizar una copia de seguridad es un proceso que tarda 1, 2, 3 minutos, pero que os garantiza muchos minutos después de tiempo ahorrado en caso de problemas restaurando dicha copia. Bien, vamos a partir de un supuesto habitual. Tenemos un sitio web en WordPress que está funcionando perfectamente desde el frontal. Y por lo que sea estamos toqueteando el sitio web y eliminamos, por ejemplo, de la carpeta WP Content, eliminamos la carpeta del tema, algo muy habitual. La voy a eliminar directamente. Bien. Obviamente, lo segundo que va a suceder es que ahora esto no va a cargar. Va a cargar lo típico que nos encontramos. Sí tendríamos acceso al dashboard y podríamos ir perfectamente a apariencia, temas y habilitar otro tema, porque el tema que teníamos instalado lo hemos perdido. Podríamos perfectamente activar otro tema para verificar que el sitio web sigue funcionando, pero lo que nos hemos cargado, lo que hemos dañado ha sido el tema en cuestión y bueno, vemos que la web sigue operativa con otro tema, naturalmente, pero claro, nosotros queremos nuestro tema de vuelta y la instalación funcionando como estaba antes de este fallo que hemos cometido, borrando una carpeta de un tema, como puede ser una carpeta de un plugin, o provocando un error 500 porque hemos toqueteado código. Bien. Como decía, es importante cerciorarse que tenemos copia de seguridad realizada con Xcloner. Desde el dashboard de WordPress iríamos a plugins, Xcloner, partimos de la base de que lo tenemos instalado y realizamos copias de forma regular, nos iríamos aquí a ver backups y vemos que tenemos un backup realizado, en este caso es del día de ayer, y este backup, bueno, pues teóricamente tiene el tema que hemos eliminado o contiene una versión anterior de la web anterior al problema que se nos ha presentado en este momento. Bien, sabiendo que tenemos copia de seguridad, lo demás va a ser sencillo. Si no tuviésemos acceso al dashboard porque el daño causado es mayor, porque hemos provocado un error 500 que también afecta al acceso al dashboard, tendríamos que recurrir al administrador de archivos del panel de hosting, irnos a la carpeta de instalación, en este caso es esta carpeta, irnos a la carpeta Administrator
y dentro de Administrator a Backups. Y dentro de Backups aquí vemos el archivo de la copia de seguridad. Es decir, si no pudiéramos acceder al dashboard, al plugin Xcloner, para ver la copia disponible, no pasa nada. Podemos acceder desde el panel del hosting, en este caso cPanel, a través del administrador de archivos, podemos acceder a la carpeta que contiene la copia de seguridad, que como decimos es Administrator Backup. Si tenemos varias instalaciones de WordPress, lógicamente en la carpeta plugins, en la carpeta pública HTML, perdón, tendremos la carpeta que corresponde a la instalación que queremos restaurar, y dentro de esa carpeta, pues la carpeta Administrator Backups. Tenemos claro. ¿Qué tenemos que hacer para restaurar? Bueno, una serie de pasos que están documentados en el artículo que acompaña este vídeo y que yo os ilustro y veréis que son muy fáciles. Lo primero que tenemos que hacer es copiar o mover, como lo vamos a eliminar después, la carpeta, quiero decir, vamos a optar por mover este archivo a la carpeta de la instalación que vamos a restaurar, ya sea public HTML o en este caso public HTML WP Titania, porque es la carpeta que contiene esta instalación de WordPress. Entonces vamos a mover este archivo que está ahora mismo en la carpeta Backups Administrator WP Titania a WP Titania. ¿Cómo? Simplemente seleccionamos el archivo de la copia, hacemos clic aquí en mover archivo, borramos la ruta Administrator Backups para que lo mueva a la carpeta WP Titania, que es, o si fuese public HTML porque solo tenemos una instalación, pues a esa carpeta. Hacemos clic en mover, el archivo ha desaparecido de aquí, y si subimos 2 niveles hacia atrás, aquí ya vemos el archivo. Bien, ahora nos falta disponer también en esta carpeta de 2 archivos importantes para restaurar una copia de seguridad, que son tar.php y xcloner.php. Esos 2 archivos los necesitamos mover a esta carpeta para poder restaurar con Xcloner la copia de seguridad. ¿Dónde se encuentran estos archivos? En WP Content, en la carpeta Plugins, en la carpeta Xcloner Backup and Restore, en la carpeta Restore. Aquí están estos 2 archivos, los seleccionamos, hacemos clic en mover archivo y lo mismo, borramos toda esta ruta de aquí y nos quedamos solamente con el nombre de la carpeta donde va a ir. En nuestro caso WP Titania, que también podría ser en public HTML, dependiendo de dónde tengas la instalación. Hacemos clic en mover archivo, han desaparecido de aquí, subimos niveles, o sea hacia atrás, y nos vamos a la carpeta de la instalación y ya tenemos aquí, además del archivo de la copia de seguridad, el archivo tar.php y el archivo xcloner.php. Claro, para restaurar una copia de seguridad de Xcloner necesitamos eliminar los archivos de la instalación para que sea una restauración limpia. Entonces, menos los archivos que vamos a usar para restaurar, seleccionamos carpetas y archivos, eliminamos, y esto incluye la carpeta Administrator, esta carpeta que es donde estaba la copia de seguridad, que ya no está. Eliminamos también los archivos y vamos dejando solamente los archivos que nos interesan, la copia de seguridad, el archivo tar.php, y eliminamos estos de aquí, eliminamos XML-RPC y ya tenemos los archivos que nos interesan, la copia de seguridad y los archivos que nos van a ayudar a restaurar. Pero nos falta una cosa, que es vaciar la base de datos. Lógicamente, antes de eliminar los archivos de la carpeta de la instalación, lo ideal es consultar el archivo wp-config.php para saber cuál es la base de datos que estábamos usando y la contraseña de la base de datos. En este caso yo ya lo había anotado anteriormente. En caso de no tenerlo anotado, bueno, pues otra opción sería crear una nueva base de datos y pasarle los datos al restaurador de Xcloner. Da igual si creáis una base de datos nueva, vacía, y la usáis para restaurar, como si vaciáis la base de datos existente y restauráis. En mi caso, como yo ya he anotado el nombre de la base de datos, el usuario de la base de datos y la contraseña de la base de datos, me voy al phpMyAdmin, llego a él desde el panel de hosting, cPanel, en este caso, bases de datos phpMyAdmin, me lleva aquí
a esta pantalla, localizo la base de datos que me interesa. Esta base de datos está llena, tiene todas las tablas. Esto indica que si yo intentase restaurar Xcloner, no me restauraría porque ya hay tablas. Entonces, ¿qué hago? Me voy aquí al final de la tabla, de la base de datos, perdón, me cercioro que es la base de datos que quiero vaciar, no eliminar la base de datos. La base de datos no hay que eliminarla, hay que vaciar la base de datos de las tablas que tiene. Marco todas las tablas y, tal como dice aquí, para los elementos que están marcados, eliminar. Me pregunta si quiero realizar esta operación, le digo que sí, y ya está la base de datos vacía. O sea, la base de datos existe, pero no tiene nada. Ahora sí la tengo lista para poder restaurar. ¿Qué es lo que hago ahora? Bueno, como lo que quiero es que veáis cómo lo restauro, voy a aprovechar esta misma pestaña y la voy a separar para que podáis ver el proceso de forma completa. La voy a incrustar aquí. Bien. Lógicamente esta web no carga. Si yo hago clic me va a dar un error forbidden. No hay nada que cargar. No hay ningún archivo index.php o index.html que interpretar. Por eso me devuelve ese error. Lo que sí hay es un archivo con un script, que es xcloner.php, que va a llamar a la restauración. Entonces lo que voy a hacer es llamar a ese archivo. Vengo aquí, a continuación de la ruta, voy a escribir el nombre del archivo. Ojo, es xcloner.php con la X y la P y la C en mayúscula. El resto en minúscula. Fijaros bien que el archivo se llama xcloner, dos primeras en mayúscula y el resto en minúscula. Si escribís xcloner todo en minúscula, error. Si escribís xcloner.php todo en mayúscula, error. Hay que escribirlo tal cual se llama. Entonces, lo que decimos, lo llamamos. Importante, y voy a hacer un inciso, yo estoy llamando a la restauración desde la URL del dominio, aunque la instalación está en una carpeta. Yo podría llamar a esta instalación desde un subdominio, si, por ejemplo, en este caso existe un subdominio. Si yo llamo a Titania, me va a devolver el mismo error, forbidden, porque este subdominio realmente es el mismo que lo que estábamos viendo anteriormente, que es pruebas web empresa EU, WP Titania. ¿Qué quiere decir? Que si la restauración que estáis tratando de hacer es de un subdominio, una web que tenéis en un subdominio, no realicéis la restauración desde el subdominio, porque Xcloner no lo interpretará correctamente y os dará un error. Xcloner necesita conocer la ruta correcta, completa, que sería el nombre del dominio y la ruta de la carpeta. O sea, el nombre de la carpeta para completar toda la ruta. O, si no tenéis dominio, la URL temporal y el nombre de la carpeta que contiene la instalación. Y a continuación, xcloner.php. Ese es el proceso correcto y no hay otro. Hacemos clic y nos carga el script. Bien, a este script le tenemos que pasar los datos. ¿Qué datos? Nombre de la base de datos, contraseña de la base de datos y nombre del usuario de la base de datos, contraseña de la base de datos y nombre de la base de datos. Yo ya los tengo preparados y se los paso. Bien. Esta información, como os decía, la podíais haber obtenido antes de eliminar los archivos de la instalación fallida o con problemas dentro del archivo wp-config.php. Si no, como dije, podríais crear una base de datos nueva y pasarle los datos al restaurador para que se restaure. Ya tenemos los datos pasados. Esta es la carpeta en la que se va a restaurar. Esta es la ruta que vamos a usar para restaurar. No valen subdominios. Y este es el archivo de copia de seguridad que vamos a utilizar. Hacemos clic en iniciar instalación. Y ahora solo es cuestión de esperar a que se vaya completando, por un lado, el proceso de extracción de archivos del archivo .tar, que es el archivo que contiene la copia de seguridad,
se está procediendo a extraer los archivos y carpetas y demás, es decir, a crear toda la estructura tal como estaba antes. Recordemos, ahora mismo en esa carpeta lo único que tenemos es esto que estamos viendo aquí, una copia de seguridad, un archivo tar.php y un archivo xcloner.php. En esa carpeta, que es esta que veis aquí, no hay nada más. Xcloner lo que está haciendo es extraer el contenido del archivo tar para restaurarlo a la fecha de esta copia de seguridad, la instalación de WordPress. Bien, una vez que se han extraído todos los archivos, vamos a proceder a completar el segundo paso, que es importar la base de datos. Por eso tenemos que hacer clic aquí en esta frase de aquí abajo. Hacemos clic y se va a proceder a restaurar la base de datos. Ya está restaurada la base de datos. Si ahora hacemos clic aquí, debemos de visualizar la web. Ya tenemos la web. Si nos vamos al administrador de archivos y recargamos esta página o esta pantalla, volvemos a ver todos los archivos de nuestra instalación, y si nos vamos a WP Content, temas, vemos que aquí está el tema. Bueno, lo hemos visto porque estamos viendo la web. Si no se hubiese restaurado, no estaríamos viendo naturalmente la web. ¿Qué nos queda por hacer? Algo muy importante, que es eliminar el archivo de la copia de seguridad. Si no lo tenemos en nuestro ordenador, quizá lo interesante, por precaución, sea volverlo a mover a la carpeta de copias de seguridad de Xcloner. Quizás sea lo más interesante, por si acaso. Si lo tenemos en nuestro ordenador descargado, que es lo recomendable, o en Dropbox, porque utilizamos copias que enviamos a la nube, a Dropbox, por ejemplo, pues perfecto, podríamos seleccionar el archivo y eliminarlo. Pero en este caso lo que voy a hacer es moverlo de nuevo a su carpeta original, por si me vuelve a hacer falta futuramente. Hago clic en mover archivo. Si voy a Administrator, Backups, aquí está la copia de seguridad. Perfecto. Sí que tengo que eliminar, y no me debo de olvidar, del archivo tar.php y xcloner.php por seguridad. Estos sí los elimino, porque si los necesitase futuramente, recordar que están en WP Content, Plugins, Xcloner Backup and Restore. Aquí están los dos archivos, que también podéis descargarlos a vuestro ordenador y tenerlos ahí por si los necesitáis, si tenéis costumbre de restaurar muy a menudo porque estáis en fase de desarrollo de vuestro sitio web y bueno, pues inevitablemente os pasáis parte del tiempo dedicado al proyecto restaurando copias de seguridad, que tampoco está mal, viene bien como práctica, pero además permite tener engrasada la herramienta de restauración para que este procedimiento lo tengáis lo más pulido posible frente a futuros problemas y que no os pase que os encontráis con un sitio web inaccesible y que de repente sencillamente no tenéis copia de seguridad. Ahora si yo vuelvo aquí al dashboard, veo que el dashboard carga correctamente y me voy a plugins, Xcloner, vengo a ver si hay copias de seguridad y aquí tengo la copia de seguridad que he vuelto a mover a la carpeta Administrator Backups por si futuramente me hace falta. ¿Que quiero, por la razón que sea, realizar otra copia de seguridad? Al margen de la que ya había hecho, siempre que tengáis espacio en vuestro hosting, a no ser que hagáis copias distribuidas que enviáis a CDNs, Dropbox o lo que sea, bueno, pues la copia de seguridad diaria o semanal o quincenal o mensual no está de más, al margen de las copias de seguridad que realicéis cada vez que vais a realizar cambios importantes en vuestro sitio web, actualizaciones de extensión, de plugins en este caso, de temas, antes de actualizar a WordPress 4.0.1, por ejemplo, todas esas cosas, copia de seguridad, copia de seguridad, copia de seguridad. Es una frase que deberíais de tenerla grabada a fuego. Vale la pena perder 5 minutos con una copia de seguridad que un día entero intentando recuperar una instalación fallida
por no tener una copia de seguridad y tener que recurrir a soporte para que os facilite copias anteriores, o tener que recurrir a vuestro panel de hosting, a las herramientas como CP Remote Backup Management, para encontraros que la última copia que teníais esté hace 15 días y bueno, perdéis bastante información. Xcloner, por ejemplo, si usáis este plugin, copias de seguridad, y como habéis visto, restaurar una copia de seguridad de un sitio que acabáis de perder por lo que sea, por un cambio, por una manipulación en un archivo indebida o por eliminación de archivos por FTP, que sepáis que podéis recuperarlo fácilmente con este procedimiento que hemos visto, que aunque parece aparatoso es muy sencillo y que si lo practicáis os va a permitir con mucha comodidad y facilidad restaurar vuestros sitios web de WordPress a la copia de seguridad disponible. Yo espero que este vídeo os sea de utilidad y nos vemos en próximos vídeos.